Bueno, entonces, bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a aprender cómo diseñar una secuencia temporizada utilizando relés temporizadores. En este caso, la secuencia que les voy a mostrar es una secuencia que es automática. Es una secuencia en la cual se le da un pulso y ella misma se va a ejecutar sin la intervención de otro tipo de sensores. Entonces, vamos a revisar cómo se haría esta secuencia, cómo sería el diseño, y luego de que hagamos esta secuencia automática, le vamos a meter un relé contador para que la secuencia se repita solamente un número finito de veces. Eh, Durante el proceso de diseño de esta secuencia, la idea es repasar los conceptos vistos. Es importante que vean los videos de la sesión del martes y el video que les envié ayer para que, digamos, comprendan cómo es que funciona esto de el diseño de circuitos de lógica cableada con diagramas de proceso. La programación de PLC, digamos, hay diferentes maneras de programar. Esta forma que estoy explicándoles se acerca más hacia el lado eléctrico. Digamos, partiendo de un diagrama eléctrico, lo vamos a convertir en un diagrama ladder, que eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Usted se dará cuenta que todos estos circuitos que estamos haciendo, luego los vamos a poder traducir de una manera muy sencilla al lenguaje ladder. Estoy explicando esta parte eléctrica porque esto les va a permitir a ustedes adquirir una lógica en la cual ustedes van a estar en la capacidad de solucionar cualquier tipo de secuencia. El día de la presentación del curso les mostré unas máquinas del ambiente Festo donde trabajaba anteriormente. Digamos, esas máquinas uno las programa con secuencias, digamos, obviamente pues se utilizan otros lenguajes de programación, pero uno podría hacer la programación en el lenguaje ladder de toda esa máquina. Entonces, todos esos procesos que se hacen uno tras otro o en secuencia, temporizados, con conteos, eso parte de un diagrama, uno lo podría hacer con un diagrama ladder. Entonces, esto es de gran importancia y por eso, digamos, me gusta empezar como por esa parte del diseño eléctrico, que ustedes entiendan la lógica que hay detrás. Y pues este primer taller, la idea es que ustedes vayan desarrollando como esa habilidad para poder diseñar estos circuitos. Luego veremos otra forma de diseñar circuitos con PLC, y esa forma es la de utilizar la electrónica digital. ¿Listo? Por ahora, pues hagamos este acercamiento desde el punto de vista eléctrico y vamos a ver una secuencia, y esa secuencia es esta secuencia de temporizada. Entonces, es una secuencia temporizada que es muy similar a... Es una secuencia que es muy similar... Aparece. Es una secuencia que es muy similar a... No me aparece la... Al... Como sería estilo arbolito de Navidad, como que se repite la secuencia, se repite, entonces vamos a mirar. Entonces voy a compartir toda la pantalla. Listo, entonces ahí les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar algo aquí en PowerPoint. Entonces tenemos esta secuencia. ¿Cómo funciona esa secuencia? Entra un pulsador S0 y cuando llega este pulsador S0, activa KM1. Y miren que entra S0 y KM1 queda activo. Pero a su vez, cuando entra S0, aquí está haciendo que entre un temporizador T1. Entonces, ese temporizador T1 va a empezar un retardo de tiempo, va a empezar con un retardo de tiempo, y cuando cumpla ese retardo de tiempo, va a hacer que se accione, KM2.
Luego, lo que vamos a ver es que cuando se activa KM2, que es este, va también a iniciar un conteo de tiempo, un retardo de tiempo programado que es el T2. Cuando T2 alcance su tiempo, va a hacer que entre KM3. Y finalmente tenemos que KM3, cuando entra KM3, empieza también una temporización T3. Y cuando esa temporización T3 sea alcanzada, entonces lo que vamos a ver es que cuando se alcance el tiempo T3 va a apagar a KM3. Entonces lo primero que vamos a hacer es diseñar esta secuencia y luego vamos a hacer que se repita esta misma secuencia un número determinado de veces. Entonces empecemos con el diseño. Casby, mira que el gato está haciendo Vamos, pis. vamos a empezar Algo está golpeando con al la gato. primera parte, que es la intervención de este pulsador S0, que cuando entre va a activar un KM1. Entonces ahí de paso, para de pronto los que no hayan estado al tanto de los videos, vamos a mirar cómo eh, funciona lo del autosostenimiento. Entonces vamos aquí a la parte de componentes eléctricos, le damos alimentación de tensión, bueno, me toca primero aquí darle de nuevo, ¿no? Entonces ahora sí, 24 voltios y 0 voltios, que es mi fuente de alimentación. Luego vamos a poner un relé. Entonces vamos a poner este relé. A continuación voy a poner un pulsador normalmente abierto. Luego de que ponga ese pulsador normalmente abierto voy a poner un contacto normalmente abierto acá. Y voy a poner bueno, lo voy a dejar así nomás. Entonces, energizo este A2 a 0 voltios. Esto va a quedar aquí en serie con el pulsador. Esta parte superior del pulsador lo conecto acá. Y acá conecto este acá. Y este lo voy a poner aquí. Entonces queda el pulsador, queda en paralelo. El pulsador queda en paralelo con el contacto normalmente abierto de este relé. Entonces voy a ponerle nombre a este relé. Este relé va a ser KM1. Y recordemos que un relé es un dispositivo que consta de la bobina, que es esta bobina, A1, A2, KM1, esta es la bobina, y va a tener un juego de contactos. Por ahora voy a utilizar un contacto de esta bobina, que es KM1, y ese contacto tiene como fin, recuerden, darle memoria o pues hacer el famoso autosostenimiento. Este de acá va a ser el S0 que va a dar inicio a toda la secuencia y miren cómo funcionaría. Le doy play, presiono S0 y queda encendido KM1. Entonces aquí ¿Qué? está cumpliéndose la Listo. primera Ya. parte. Ya Bueno, por está lo bien. menos esta parte de aquí, La lavadora. que es entre un S0 y activa KM1. Y miren que KM1 queda encendido. Ahora me falta es que cuando yo active S0 empiece este retardo de tiempo T1. Entonces, ¿cómo lo puedo lograr? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo poner en paralelo, a KM1, puedo poner en paralelo a KM1 un relé temporizador. 50 Entonces voy sería acá donde dice relés tres nombre. y busco un relé on delay. ¿Listo? Entonces tengo mi relé on delay y ese relé on delay le voy a poner T1. Entonces, cuando se active este relé on delay, voy a traer aquí
el archivo que les envié. Ya vengo. Listo. Es para pues, aprovechar este espacio que estamos ahí y de pronto que quede bien claro la explicación. Entonces voy a abrir la diapositiva que les envié de relés temporizadores. Con eso pues que quede bien claro toda la explicación. Está por acá. Vamos a mirar dónde tengo esa diapositiva. Tipo. Relés temporizadores, acá está. Alguien me escribió, veamos qué es admitir. Luz Contreras. Listo. Entonces, voy a abrir aquí la diapositiva para que quede clara la explicación. Entonces, recordemos que un relé temporizador on delay, ¿cómo funciona? Un relé temporizador on delay funciona de la siguiente manera. Cuando yo energizo la bobina A1 a 2, ¿cierto? Cuando se energiza la bobina A1 a 2, inmediatamente, miren, inmediatamente yo activo la bobina, empieza un retardo de tiempo, ¿cierto? Se activa. Y cuando ese retardo de tiempo es alcanzado, los contactos conmutan, es decir, este de acá, que es el normalmente abierto, se va a cerrar y va a permanecer cerrado hasta que la bobina se desenergice. Un relé on delay tiene contacto normalmente abierto temporizado y contacto normalmente cerrado temporizado. Recordemos que esto funciona no de manera inmediata, sino cuando se conecta, empieza el retardo de tiempo y ahí sí cambia. Por eso se llama a la conexión, relé a la conexión. Entonces, volviendo aquí al esquema, podemos observar en esta presentación de PowerPoint que yo acciono ese 0, queda encendido QM1 y empieza a correr un retardo T1. Y cuando ese retardo de tiempo T1 es alcanzado, lo que hace es que apaga KM1 y apaga KM2. Esto va a servir para uno de los puntos del taller. Ustedes en uno de los puntos del taller, que es el 3, tienen que prender y apagar una carga al mismo tiempo. Entonces vamos a ver cómo sería la lógica ahí detrás. Entonces, volviendo aquí al circuito, ya tengo mi primera parte, que es que esto se active. Entonces miren que si yo le doy play, presionamos ese 0 y se activa KM1 y empieza el conteo de tiempo en T1. ¿Listo? Ahora, yo tengo que usar ese tiempo, porque pues ya sé que está corriendo el tiempo, tengo que utilizar ese T1 para encender a KM2. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy acá donde dice interruptores comunes y busco un pulsador normalmente abierto, que es este. ¿Listo? Y este pulsador normalmente abierto le doy doble clic, y le voy a poner la marca del temporizador. Entonces va a quedar con T1. Entonces ya es un contacto normalmente abierto temporizado on delay. Entonces cuando este temporizador alcance su tiempo, el contacto normalmente abierto se va a cerrar. Y al cerrarse, yo lo voy a utilizar para que me active la siguiente carga. La siguiente carga la voy a llamar KM2. Entonces, esto de acá, va a hacer que funcione así. Entonces ya tengo KM2 y acá lo puedo conectar. Ay. Listo. Entonces veámoslo en funcionamiento. Presionamos S0, activa KM1 que queda autosostenido, pues eso sirve para que el temporizador 1 pueda llevar a cabo su retardo de tiempo, y cuando alcanza el tiempo, miren que el contacto normalmente abierto temporizado de la IT1 se cierra y me activa KM2. Entonces aquí tengo que se activa KM2. Ahora necesito que cuando entre KM2 me apague
KM1. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Este contacto, este relé, perdón, tiene contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Entonces voy a, como necesito cerrar este, como necesito apagar este, entonces voy a poner acá en serie un contacto normalmente cerrado de KM2. Ahí está. Entonces aquí voy a poner un normalmente cerrado de KM2. Acá va. Entonces aquí va. Presiono. Entonces corre el tiempo T1 y cuando se alcance el tiempo T1, este se activa, ¿cierto? Y miren que activó KM2. Y al activarse KM2, el normalmente cerrado de KM2 se abrió y me desenergizó el circuito. Ahora necesito que este KM2 quede activado. ¿Por qué? Porque cuando entra T1, enciende KM2 y apaga KM1, ¿cierto? Pero KM2 queda encendido. Y a la vez queda encendido un temporizador 2. Entonces voy a darle memoria a KM2. Entonces, ¿cómo le doy memoria a KM2? Un autosostenimiento. Entonces, ¿cómo se logra el autosostenimiento? Con un contacto normalmente abierto del relé, de la bobina del relé, en paralelo con el elemento que lo acciona. Entonces aquí voy a poner esto acá y lo llamo KM2. Además de que entra KM2 en funcionamiento y se queda activado, a su vez arranca una temporización T2. Entonces debo poner un relé temporizador, voy a utilizar otro on delay, en paralelo con la bobina KM2. Entonces aquí lo voy a poner. Voy a borrar esto aquí que siempre me molesta con este mouse. Entonces aquí va. Este va acá. Listo. Ya tengo entonces la segunda parte. Entonces les voy a mostrar cómo funcionaría. Presiono S0, activa KM1 y luego entra KM2 y me apaga KM1 y queda encendido KM2. Y ahí alcanzó el temporizador su tiempo. Me falta ponerle nombre al temporizador. Entonces, este temporizador lo voy a llamar T2. ¿Para qué voy a utilizar T2? Miren, aquí cuando se alcanza el retardo de tiempo T2, yo lo utilizo para que encienda KM3 y para que me apague KM2. Entonces para ello voy a hacer algo muy similar a esto de acá. Entonces voy a copiar esto, control C, control V, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a moverlo acá, voy a mover todo esto. Entonces aquí tengo KM3. Entonces voy a hacer la siguiente modificación. Este se llama T3. Ah, no, T2, T2. Es T2. Porque T2 es el que me va a activar a KM3. Aquí ya quedó marcado KM3. Le voy a poner autosostenimiento a KM3. Y a la vez de que arranca KM3, arranca una temporización 3. Entonces voy a poner este temporizador T3. Y esto va a ser lo siguiente. Entonces conectamos acá. Y me faltaría conectar aquí abajo. ¿Qué cosa con este mouse?
Listo. Entonces, presiono S0, activa KM1. Cuando se alcanza el tiempo T1, activa KM2, apaga KM1. Y KM2, cuando alcance su tiempo, bueno, con T2 alcance su tiempo, enciende KM3. Pero entonces cuando entre KM3, tiene que apagar KM2. Entonces voy a aplicar la misma lógica. Este relé tiene un contacto normalmente cerrado. El normalmente cerrado, cuando se activa la bobina, se abre. Entonces voy a ponerlo acá en serie, un normalmente cerrado de KM3. Entonces aquí va a quedar KM3. Y miremos. Entra KM1, empieza el temporizador 1. Cuando el temporizador 1 alcanza su tiempo, enciende KM2 y empieza el temporizador 2 a correr. Entonces el temporizador 2 activa KM3, que apaga KM2 y entra KM3. Ahora necesito que este se apague. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a poner aquí en serie un normalmente cerrado de KM3. Entonces, un normalmente cerrado de KM3. Acá va. Entonces, no hay KM3, de T3. Ya reviso el chat, por ahí veo que escribieron. Entonces, KM1 se activa cuando se alcanza el tiempo, KM2 apaga KM1. Cuando se alcanza el tiempo, KM3 apaga KM2. Y KM3 activa T3 y T3 va a hacer que este se apague. Voy a mirar aquí qué fue lo que escribieron. Karen Bernard. Listo. ¿Estaban viendo el circuito? Sí. Pues estaba compartiendo toda la pantalla, ¿no? O no se veía el circuito. Dígame que no. Sí, 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 porque yo compartí toda la pantalla. Ah, bueno, sí, me estaban asustando. Perdí todo el tiempo ahí. Entonces, esta es la secuencia. Este es el circuito. Esta es la secuencia. Y este es el circuito que cumple esa secuencia. Entonces, como nos pudimos dar cuenta, entra S0. S0 activa KM1 y a su vez activa el temporizador T1. Cuando el temporizador T1 alcanza su retardo de tiempo, apaga, enciende KM2 y yo utilizo un contacto normalmente cerrado de KM2 para que me apague KM1. A su vez, este queda autosostenido y hace que quede también energizada la bobina del temporizador 2, que empieza a hacer su retardo de tiempo, y cuando lo alcanza enciende KM3. Entonces aquí utilizo un contacto normalmente cerrado de KM3 para que me apague KM2. KM3 queda autosostenido y cuando KM3 queda autosostenido, arrancamos, bueno, queda energizada la bobina T3, y esa bobina T3, cuando alcanza su retardo de tiempo, voy a utilizar un contacto normalmente cerrado de T3 para que me apague KM3. Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta secuencia, en la cual arranca KM1, cuando KM2 entra, apaga KM1, y cuando entra KM3, apaga KM2. Listo. Entonces vamos a hacerla estilo arbolito de Navidad. ¿Qué es eso estilo arbolito de Navidad? Vamos a hacer que haga la secuencia una cantidad de veces infinita. Entonces, ¿cómo sería eso? Para que lo haga una cantidad de veces infinita, tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces, voy a tratar de mover esto acá, sin que se vaya a dañar. Por acá. Listo. Voy a alargar esta flecha. ¿Y a qué me refiero que sea infinito? Entonces voy a
representarlo de la siguiente manera. Aquí tengo KM1, ¿cierto? Y vamos a poner como una especie de puntos suspensivos que podemos utilizar como puntos suspensivos. Círculos, unos círculos pequeñitos. Voy a colocar aquí unos círculos pequeños. Unos círculos pequeños, ¿qué pasó? Entonces, estos puntos que pongo desde acá indican que la secuencia va a arrancar de nuevo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer que arranque de nuevo? Puedo hacer que arranque de nuevo la secuencia metiéndole un temporizador más. Sí, puede ser así. Dale, ponemos por acá. Voy a poner un temporizador más en este caso, para que sea totalmente automático. Entonces voy a poner un temporizador T4. Entonces aquí tengo mi temporizador T4. ¿Qué pasó acá? Aquí lo torcí. Control C, Control V. Listo. Entonces, miren, voy a poner, cuando se apague KM3, va a encender un temporizador 4. Y ese temporizador 4 va a activar KM1. Y KM1, cuando sea activado, pues va a activar un T1 y va a repetirse la secuencia de manera indefinida hasta el momento. Entonces voy a hacer eso. Voy a hacer que KM3, o bueno, T3, cuando alcance su tiempo, active un temporizador 4. Entonces voy a ir acá y voy a poner un temporizador on delay, que va a ser T4. Listo, aceptar. Y esto va a funcionar de la siguiente manera. Entonces, voy a poner un normalmente abierto de T3. Entonces lo voy a poner acá en serie. Por acá lo pongo. Entonces voy a poner un T3 normalmente abierto. Y este va a activar acá a T4. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando active T4, entonces ese T4 lo voy a utilizar para encender el circuito de nuevo. Entonces voy a hacer aquí un pequeño cambio. Voy a tratar de mover esto hacia el lado para dar espacio. Listo. Veamos el funcionamiento. Entonces, organizamos esto que no se vea feo. Entonces, listo. Empieza KM1. KM1, cuando entra KM2 se apaga KM1, luego va a entrar KM3 y apaga KM2, y luego KM3 va a activar, se apaga solo y va a activar un temporizador 4. Bueno, ese temporizador 4
para que pueda funcionar, me toca ponerle memoria. Entonces ya me di cuenta de algo. Esto toca ponerle memoria. Entonces voy a utilizar un relé. Aquí es donde entra el famoso relé auxiliar. Como ustedes se dan cuenta, en el diagrama, yo tengo solamente KM1, KM2 y KM3. Esto es lo que me muestra el diagrama de proceso. Esto puede ser 3 electroválvulas. Entonces, esas 3 electroválvulas son las únicas cargas que yo voy a activar dentro de mi circuito. O 3 bombillas o 3 motores. Eh, Sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda utilizar más relés en mi diseño. Yo puedo utilizar más. La cuestión es que estos relés son los que van a activar una carga en el circuito eléctrico o en la salida del PLC. Lo que voy a hacer es utilizar un relé auxiliar. Los relés auxiliares son de gran importancia para los diseños de lógica cableada. Entonces voy a colocar KA1. Estos relés auxiliares tienen como fin únicamente que se cumplan condiciones y garantizar de que se respeten las condiciones en un circuito eléctrico. En este caso yo lo voy a utilizar porque necesito que este relé temporizado tenga memoria mientras se realiza el conteo. ¿Por qué? Recuerden que como es un relé on delay, los relés on delay necesitan que la bobina esté energizada mientras realiza el conteo. ¿Listo? Entonces voy a colocarlo aquí en paralelo. Ponerlo acá en paralelo. Qué lío con este mouse. Y acá va cada uno. Entonces voy a colocarle el normalmente abierto aquí para darle el autosostenimiento, ¿cierto? Cada A1, aceptar. Entonces, miren, cuando activo KM1, entra KM2 y KM2 apaga KM1, KM3 va a apagar KM2 y KM3 se apaga solo, pero me activa el temporizador. El temporizador. Ah, ya sé qué pasó acá. ¿Por qué no entró? No lo alcanzó a activar. Venga, miramos qué pasó. Entra KM1, entra KM2. No lo alcanzó a energizar. Ah, miramos qué pasó ahí. Está raro esa parte. Voy a poner, solamente para hacer una prueba, voy a poner el relé nomás. Y acá lo conecto. Entonces voy a nombrarlo otra vez. KA1. K1 sí está bien. Entonces miremos. ¿Por qué no lo alcanza a energizar? Entonces, KM2, KM3 y T3 me tiene que activar KM1, a K1. No lo alcanza a hacer. Es una cuestión como de velocidad de contactos. Entonces voy a hacer algo y es que T3 no me va a apagar acá. Voy a forzar que tenga que entrar este K1 y cuando entre K1 voy a utilizar un normalmente cerrado de K1 para que me apague este. Entonces, ¿cómo lo hago? Coloco un contacto normalmente cerrado aquí en serie. Acá, K1. Entonces, miren.
entra KM1. Cuando entra KM2 apaga KM1. Cuando entra KM3 apaga KM2. Y cuando KM3 entra va a activar a K1 y K1 ahí sí me apagó KM3. ¿Listo? Esto que acabó de suceder pasa de pronto en la vida real por velocidad de contactos. Cuando yo tengo tableros eléctricos, los relés son elementos electromecánicos, porque tienen una bobina y tienen unos contactos, y la velocidad de contactos afecta mi diseño. Entonces, eso es un dolor de cabeza en la vida real cuando uno hace un tablero o una automatización a punta de relés. A veces la velocidad de contactos interfiere en lo que uno piensa que va a funcionar su diseño. Esto va a cambiar radicalmente cuando lo hagamos en PLC. Este diseño se ve pronto algo intimidante, pero no se preocupen, está sencillo. Y quise hacer este diseño porque pues como que incluye todo lo que se ha visto y como unos tips de diseño. Entonces la idea es que cuando hoy les voy a subir el taller, entonces cuando ustedes estén diseñando su taller, pues se puedan apoyar de este diseño y lo puedan, digamos, lograr un buen diseño. Para diseñar no necesariamente tiene que ser así como lo estoy haciendo, uno puede tener, cada quien puede diseñar, tiene su lógica de diseño. Pero entonces yo les doy estos tips para que ustedes los tengan en cuenta a la hora de realizar sus diseños. Entonces miren que eh, ya alcancé que esto quedara autosostenido. Entonces yo puedo utilizar este autosostenimiento para que me alimente la bobina de un temporizador 4. Entonces voy a colocar un temporizador 4. Voy a ponerlo acá, T4. Y ese T4 recuerden que va a tener un objetivo y es reiniciar va a tener un objetivo que es reiniciar la secuencia. Listo. Entonces, veámoslo otra vez. Arranca KM1, KM2 apaga a KM1, KM3 apaga KM2 y luego este T4 pues está haciendo su temporización y la alcanza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un contacto normalmente abierto de T4 temporizado para que me vuelva a activar la secuencia. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Miren que donde inicia todo es acá en esta rama. Entonces voy a ponerle en esta rama, voy a poner un contacto normalmente abierto de T4. Y con esto voy a lograr el siguiente efecto. Entonces, miren, arranca KM1, luego KM2 apaga KM1, KM3 apaga KM2, KM3 se apaga solo, y luego de un tiempo vuelve a encenderse KM1. Entonces, bueno, aquí hay una cuestión y es que me quedó encendido cada uno. Entonces, lo voy a apagar. Voy a apagarlo cuando empiece KM1, voy a apagar este. Entonces, conecto un normalmente cerrado. De KA1, perdón, de KM1. Entonces, presiono S0 y arranca KM1. KM2 apaga KM1. KM3 apaga KM2. KM3 se apaga solo y luego va a pasar un tiempo y vuelve y se activa KM1. Luego entra KM2 y apaga KM1. Luego entra KM3 y apaga KM2. Y luego se apaga KM3 solo y vuelve a empezar la secuencia con KM1. ¿Listo? Entonces ahí vemos que se cumple
el diagrama de proceso. Por acá me preguntan algo, escriben algo. Instructor, la última siempre debe ir KA porque las otras son KM. Ah, bueno, no sé si Karen, pues ahorita en la repetición del video te vas a dar cuenta, pero ¿por qué KA? Porque KM son los que van a activar algo. Recordemos que en la primera clase yo les explicaba que un diagrama de proceso es una representación gráfica del funcionamiento de una automatización eléctrica, donde KM lo voy a utilizar para los relés que van a activar una carga. Es decir, este rectángulo puede simbolizar un bombillo, puede simbolizar una banda transportadora, puede simbolar una electroválvula. Entonces, cuando yo activo ese cero, aquí lo que estoy activando es este KM1 y este KM1 mientras esté encendido es como si tú activaras un motor. Entonces, digamos, este KM1 es un relé que, digamos, va a activar un motor. Entonces, mientras esté activo este rectángulo, el motor va a estar en funcionamiento. Y digamos acá cuando entra KM2 y apaga KM1, entonces ahí el motor se apagaría y aquí entraría otro motor. Entonces es como si tuviéramos tres motores, ¿cierto? Porque estos relés principales van a activar esas cargas, los motores, o van a ser las salidas del PLC. Cada A1 es un relé auxiliar. Los relés auxiliares no activan cargas, o sea, un relé auxiliar no va a activar un motor, no va a activar una bombilla, nada. Un relé auxiliar lo único que va a hacer es garantizar de que la secuencia se desarrolle digamos, su tarea, digamos, su automatización. eh, por ejemplo, yo utilicé este K1 únicamente con el fin de mantener esto energizada la bobina T4. ¿Por qué? Porque miren que aquí este T4 es el tiempo que yo estoy utilizando para volver a iniciar la secuencia. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahí. Digamos, durante el tiempo 4, miren que no se activa ninguna carga. Solamente yo lo utilizo para que esté energizado eh, el temporizador 4 y así poder hacer esa secuencia infinita. Ahí, digamos, esta secuencia se va a repetir por tiempo indefinido. Entonces, Karen, ahí quedó clara la pregunta. O sea, sí te respondí a la pregunta. O sea, esa es la idea de los relés auxiliares. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como se dieron cuenta, si yo activo este circuito, va a funcionar de manera indefinida hasta que yo apague la máquina. Muchas veces nosotros vamos a necesitar procesos en los cuales la máquina solamente va a funcionar o la secuencia debe funcionar solamente un número de veces, por ejemplo, no sé, 3 veces que funcione esa secuencia. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo lo podemos lograr? Existe un relé de los que les expliqué en clase y ese relé se llama el relé contador. ¿Listo? Entonces voy a aprovechar que tengo aquí la diapositiva y les voy a mostrar el relé temporizador, el contador. El relé contador es un relé que cuenta eventos. Entonces el relé contador lo que va a hacer es que cuando energicemos la bobina A1, A2, cada vez que la energicemos, el conteo va a incrementarse en el caso de que sea un incremental. Por ejemplo, un contador puede empezar de ceros. Entonces, por ejemplo, cada vez que le llegue un pulso por A1, va a ser 1, 2, 3, 4, 5. O puede ser un contador decremental que cada vez que llegue un pulso A1, a la bobina A1, A2, lo que va a hacer es decrementar. Entonces, si empieza en 5, va a ser 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y cuando alcance el conteo, esta bobina va a quedar energizada. Y cuando se energiza esta bobina, los contactos asociados a esta bobina de relé se van a activar. Entonces, si es un normalmente abierto, se va a cerrar y si es un normalmente cerrado, se va a abrir. Yo puedo también hacer uso de una bobina que se llama la bobina reset.
Con la bobina reset, cuando alcance el conteo, el relé, yo la puedo reiniciar con ese reset. O si quiero volver a retomar el conteo, entonces le envío un pulso. Entonces vamos a ponerle un contador a nuestra secuencia. Entonces ahí como de repaso voy a abrir este archivo nuevo y voy a montar un relé contador para que entendamos bien el funcionamiento y no nos enredemos ahorita que lo vamos a poner ahí en el circuito grande. Entonces recordemos cómo funciona esto. Esto funciona de la siguiente manera. Entonces tenemos tenemos nuestro relé contador, lo voy a llamar C1, y tiene dos bobinas, A1, A2 y la bobina R1, R2. Voy a ponerle un pulsador para el conteo. Y voy a poner otro pulsador para el reset. Entonces este lo voy a llamar reset. Y este lo voy a llamar pulso. Pulso de conteo, no sé. Bueno, ahí yo lo llamé pulso. Voy a energizar esto acá. Listo. Ahora, voy a utilizar un contacto normalmente abierto de ese relé contador, que sería, como lo llamé C1, entonces este lo voy a asociar aquí con C1. Este sí es instantáneo. Apenas alcance el conteo, se cierra. Pero va a permanecer así hasta que resetemos. Entonces voy a colocar un símbolo de diagrama ladder y voy a poner una bombilla. Le voy a dar acá a girar. Borro esto. Y acá, voy a conectarlo para que lo veamos en funcionamiento. Entonces, miren, cada vez, mire que el conteo empezó en 5. Entonces, miren, cada vez que le llega un pulso, en este caso va a ser un contador decremental. Entonces empieza 4, 3, 2, 1. Y cuando llega a 0, se activa esta bobina y el contacto normalmente abierto se cierra y va a activar la bombilla. Y va a permanecer así hasta que lo resetemos. ¿Listo? También yo puedo hacer un reseteo parcial. Por ejemplo, voy en 2 y le doy reset. Y otra vez empieza desde 5. Entonces, así es como va a funcionar un relé contador. Este es el relé contador solo. Ahora vamos a ponerlo en una aplicación. Voy a cerrar. Entonces, la idea es poner esto. Esto acá. Como se dan cuenta, ya tenemos nuestra secuencia. ¿Y qué quiero hacer? Así como está en este momento, es una secuencia que se va a repetir de manera indefinida, ¿cierto? Pero si yo quisiera que esto se repitiera solamente un número finito de veces, ¿cómo lo hago? Con un contador. ¿Qué tendría que tener en cuenta? Lo importante es ver la lógica de funcionamiento de la secuencia y mirar dónde yo llevaría el conteo. Entonces, digamos, la secuencia, si yo quiero que la secuencia se haga un número de veces, por ejemplo, 3 veces, ¿dónde finaliza la secuencia? El ciclo de la secuencia termina acá, cuando se activa esta parte. Y en esta parte, que es cuando cuando el temporizador 3 se activa, lo que activa es el K1.
Entonces voy a utilizar un contacto de K1 para llevar mi conteo. Entonces, hagámoslo en práctica para que me entiendan qué es lo que quiero hacer. Entonces voy a colocar mi relé contador, ¿cierto? Mi relé contador le voy a poner un nombre. Lo voy a llamar C1. C1. Y voy a hacer que cuente solamente tres pulsos. Voy a utilizar un contacto normalmente abierto de K1. Entonces voy a poner acá un normalmente abierto de K1. Y ese normalmente abierto de K1 va a activar la bobina A1. Listo, aquí lo energizo. Entonces, este va a ser un K1. Un contacto normalmente abierto de K1. Y acá energizo. ¿Qué problema con este mouse? Y acá energizo la bobina 2. Voy a colocar un pulsador para la tarea del reset. El único objetivo que va a tener es resetear Pásamelo. el circuito para volverlo No, a pero me lo utilizar. pasa mientras está terminando aquí instalar una cosa ahí. Entonces, mírenlo, ahí está. Vamos a ver cómo se comporta, ¿listo? Vamos a mirar. Entonces, pues es que normalmente cerrado, es normalmente abierto. ¿Sabes traerlo? Sí. Aquí es normalmente abierto. Ahí cometí un error. Entonces Me démosle. sale facturas, pago y ya está inscrito solo para ponerle pagar. Normalmente abierto es. Entonces pongo un normalmente abierto. Ahí Lo pongo dice, acá. cuentas como pagos Y inscritas. reset. Y arriba dice inscritas, consultar inscritas, una cosa así. Entonces miren, activamos S0 y entra KM1. Luego entra KM2 y KM2 desactiva KM1. KM3 desactiva KM2. Y este KM3 activa a K1 y este apaga acá. Entonces miren que ya llevamos aquí la embarré. Miren que aquí la embarré. Esto no va acá. Este es el que va a reset. A la bobina reset. Listo. Otra vez retomo. Entonces miren. S0 activa KM1, ¿cierto? Le da comienzo a la secuencia. Luego KM2 apaga KM1. KM3 apaga KM2. Y luego ese KM3 activa KM1, a K1 que apaga KM3 y a su vez inició el primer pulso. ¿Sí ven? Activó el primer pulso. Ahí vuelve y retoma la secuencia. Y cuando se activa K1, miren, ahí volvió y envió un pulso al contador 1. Entonces ahí cuando llegue otra vez a K1, que es cuando se apaga KM3, el contador se activa. Listo. Entonces ya sé que el contador se activó. Ahora necesito que el contador no deje funcionar más el circuito. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de la siguiente manera. Desenergizar todo el circuito. Entonces voy a hacer que esto... aquí en tamaño del dibujo, cuando un circuito se hace muy grande, lo puedo hacer más grande todavía. Listo.
Entonces voy a mover esto acá, hacia la derecha. Voy a mover este por acá. ¿Ya la pagó? Y miren lo que voy a hacer. Voy a poner un contacto normalmente cerrado. Un normalmente cerrado. Lo voy a poner acá. Entonces voy a darle girar 90 grados. Y lo voy a poner acá en serie. Y el objetivo va a ser el siguiente. Entonces, cuando aquí lo voy a marcar como C1. Cuando se active eso, no va a dejar que el circuito arranque. Entonces, miren, veámoslo en funcionamiento. Le damos play, le damos pulso acá. Entonces, entra KM1, entra KM2, entra KM3. Cuando se apaga KM3, entonces entra el auxiliar que manda un pulso y pues activa el temporizador que hace que inicie la secuencia de nuevo. Entonces ahí va ya por el segundo pulso y nos quedaría el último ciclo. Entonces cuando se va a activar el último ciclo, entonces ahí listo, se activa. Y miren que ahí ya no funcionó más el circuito. No funciona más. Entonces, si yo lo quisiera activar manualmente, no hace nada. ¿Por qué? Porque cuando se alcanzó el número de pulsos, el número de ciclos, que fueron 3, el relé contador se activó. Y yo puse un normalmente cerrado del relé contador aquí para que me desenergizara todo el circuito. Entonces ahí en ese momento mi automatización ya no hace nada más. La máquina hizo 3 ciclos y listo. Entonces para volverla a poner en funcionamiento le doy reset y ahí, bueno, aquí hay un problema. Este reset me toca ponerlo como por acá para que le llegue alimentación, para poderlo poner en funcionamiento. Entonces, este reset toca hacerlo llegar, hacerle llegar acá alimentación. Ahora miramos cómo le damos un poquito de zoom. Entonces puedo hacer esto acá. Sí, ahí ya quedó. Entonces, de esta forma, cuando se alcance... Esta es una solución que hice, pero de pronto hay una más elegante. Una solución más elegante sería poner este C1. Creo que con que lo ponga acá, ya la secuencia no arranca más. Entonces no quedaría tan enredado como lo tengo ahí. Entonces ahí va el primer ciclo. Aquí va por el segundo ciclo. Y nos quedaría el último ciclo. Entonces ahí ya es el último ciclo que va a hacer la máquina. Y listo. Ahí ya la máquina, por más de que la quiera arrancar, no va a funcionar. Entonces para ponerlo otra vez en funcionamiento le doy reset. Y miren que yo otra vez volvería a arrancar la máquina. Entonces bueno, voy a tratar de mejorar esta parte, que no me gustó así que quede tan enredado esto. Entonces voy a hacer una solución más elegante. Entonces voy a quitar esto de acá, lo vuelvo a poner acá. Y la solución elegante que les propongo es la siguiente, para que no quede tan enredado.
Entonces voy a quitar este C1 de acá y Puño. Gabriel, tú dejaste un jugo acá anoche y ahí te lo dejé en el cuarto. Buenas. voy a bajar este de acá, selecciono y voy a poner el C1 aquí en serie, porque como ahí es donde arranca todo, o sea, donde yo deje desenergizada esa parte, la máquina no vuelve a arrancar y queda más elegante y más fácil de traducir luego al ladder. Entonces lo que vamos a hacer la próxima semana es todos estos circuitos que hemos visto, los vamos a traducir a eh, un programa en ladder. Entonces miren, acá arranca la máquina. Entonces, bueno, ya hace su secuencia, KM3 apaga KM2, KM3 cuando alcanza su tiempo se apaga solo, luego vuelve y entra KM1, KM1 cuando se alcanza su tiempo entonces KM2 apaga KM1, cuando llega KM3 apaga KM2, KM3 se apaga solo y nos quedaría un último ciclo. Entonces ahí va a entrar por última vez KM1, va a entrar por última vez KM2 y va a entrar por última vez KM3. Cuando se apague KM3, se va a activar el contador. Entonces ahí se activó el contador y la máquina no va a poder arrancar. Porque miren, si yo le intento arrancar por acá, nada. Entonces, para volverla a poner en funcionamiento, reseteamos y la máquina arrancaría de nuevo. Entonces, este es un diseño, digamos, bastante completo. Tiene relés temporizadores, tiene relé contador, tiene uso de relés, de contactos normalmente cerrados y autosostenimientos. Entonces, pues ahí creo que como que resume la mayoría de los temas vistos. Por aquí me escribieron, veremos a ver, profe, cuando uno realiza un circuito en FluiSim, ¿de qué forma se puede pasar a AutoCAD? Eh, no lo he hecho, lo debe tener porque pues probablemente es algo que se pueda requerir. No lo he mirado, me tocaría consultar, Luis, entonces yo reviso y si encuentro información le paso. Pues digamos, yo que he visto, pues AutoCAD tiene de hecho un paquete que es el AutoCAD Electrical. Sí he visto que se realizan planos, digamos, con electroválvulas y demás. Me tocaría averiguar, voy a averiguar ese dato y sí, no sé, Luis, tocaría averiguar ese dato y yo se lo paso. Sí, los trabajos hasta el momento son esos tres que se los dejé para que fueran practicando. Hoy les dejo ya el taller, entonces en el taller les voy a poner uno contemporizados y los deben subir a la plataforma. Entonces ahí ya les coloco el link en la plataforma Edmodo. ¿Listo? Porque en el momento, pues, yo les envié eso para que fueran practicando. Entonces la idea es que, pues, ustedes le trabajen a esto. Esto hay que sentarse, practicar. Cualquier duda, pues, me pueden escribir. Yo les puedo ayudar. Eh, para poderles ayudar mejor, les recomiendo un programa, yo les envío el link, Screenomatic, que es un programa que graba pantalla. Entonces, cuando ustedes hagan sus secuencias, sería bueno que las grabaran y me envíen la grabación para que yo pueda ver qué es lo que están diseñando y así poderles ayudar mejor. ¿Listo? Entonces, hoy en la tarde subo el taller que va a incluir esos 3 puntos. O sea, si ya hicieron esos 3 puntos, ya tienen la primera parte del taller. Voy a colocar ahí unos diseños con temporizador y con relé contador y ese sería el primer taller, el taller de lógica cableada. Esto
pues les va a ayudar a ustedes a desarrollar una lógica muy buena a la hora de diseñar diagramas en ladder. Y ya la próxima semana empezamos con la temática de programación en lenguaje ladder. Entonces, otra tarea que deben hacer es, si no han descargado Codesis, entonces por favor descárguenlo este fin de semana. ¿En qué unidad de tiempo? Segundos. Segundos. Pues digamos, los temporizadores que se utilizan así en tableros de lógica cableada, segundos. Eh, Casi siempre se utilizan, digamos, cuando estamos hablando de estos circuitos de lógica cableada, vamos a utilizar este tipo de temporizadores. Temporizador on delay eh, neumático. Pues digamos, en los tableros eléctricos se utilizan bastante estos que ustedes ven acá. Estos se llaman neumáticos porque por dentro tienen un fuelle de aire y un mecanismo. Entonces lo que hace es que el aire entra y sale y eso es lo que permite graduar esto. Entonces, por ejemplo, miren que este tiene un rango de 0.1 a 30 segundos. También hay unos electrónicos. Se utilizan bastante también unos temporizadores electrónicos. Entonces, esos temporizadores electrónicos, pues digamos, esos vienen por rangos, vienen diferentes rangos. Este, por ejemplo, que se ve acá, yo vi uno acá, voy a poner acá. Eso. Dele, ya. Entonces, ahí hay temporizador electrónico, es que, hay unos electrónicos como estos, o como estos. Entonces, ahí se pueden grabar diferentes tiempos. Y pues ya hay unos que son como temporizadores, pero programables, que se utilizan, por ejemplo, para ellos tienen como una especie de calendario y usted puede colocar ahí los días de la semana, horas, pero eso es un funcionamiento, esto ya es totalmente diferente a lo que estamos viendo. Este es otro tipo de temporizador electrónico. Entonces, digamos, lo que les acabo de explicar va más relacionado es con, de pronto con ese tipo de contador y con el que les mostré ahorita que es el neumático. Entonces es en segundos. Y los otros que son ya para programar eventos, por ejemplo, digamos que usted en una fábrica necesita programar una sirena para avisarle a los operarios los turnos, cambio de turno. Entonces usted la programa todos los días para que suene a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche avisando el cambio de turno o para que avise, por ejemplo, la hora de almuerzo, cosas así por el estilo. Pero ese es otro funcionamiento diferente. Eh, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Mi recomendación es, digamos, para que vean los videos. Yo ya subí varios videos, no sé si los han visto. Eh, entonces la idea es que vean, si están muy perdidos, véanlos desde el principio. O sea, les aseguro que si los ven desde el principio van a entender. Esto hay que hacer, esto hay que sentarse y ver los videos y empezar a hacer. Ustedes se sientan, lo hacen ustedes mismos y les aseguro que van a poder hacer estas secuencias. Por ejemplo, esta que acabo de explicar hoy siempre tenía su grado de complejidad, pues no estaba así tan difícil, pero tenía, digamos, varios elementos que yo creo que les van a permitir entender las secuencias que les voy a dejar. Entonces voy a escoger unas secuencias para que ustedes las hagan este puente, ¿listo? Entonces cualquier duda, por favor, escríbanme. Es importante que se registren a Edmodo. Veo que falta gente por inscribirse a la plataforma. Yo manejo la plataforma es por orden, es que yo tengo más cursos además de este, entonces cuando me envían por correo electrónico, eso es un caos, o sea, recibir trabajos por correo electrónico es algo, una muy mala decisión, eso le llega a uno ahí la información y uno pues no tiene un orden, en cambio la plataforma me permite que sus trabajos queden subidos ahí
de que yo les pueda dar una realimentación, decirles, mire, felicitaciones por su trabajo, o corrija tal cosa, y me lleva el registro de las notas. Entonces, con eso, pues, es más ordenado, digamos, el proceso de calificación, y es mejor para mí y para ustedes. No sé si tienen alguna otra pregunta. Karen, que me decía que estaba algo, que hasta ahorita estaba como entrando acá bien. Eh, entonces, digamos, la idea es que, por favor, entonces revisen los videos. Voy a enviarles un correo. Entonces, si es nuevo para ti, entonces revisa desde el principio, desde el primer video. Tienes el puente para estudiar. Y no son tan largos los videos. Este creo que es el video más largo con el del martes, que son clases. Pero los otros videos los he hecho muy corticos, muy concisos, videos de 15 minutos. Entonces ahí explico, digamos, muy bien todo. Entonces, mi recomendación, entonces vean todos los videos, les voy a enviar esa información por correo para que este puente, entonces, hagan el diseño, ¿listo? De las secuencias del taller. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿O damos por finalizada esta sesión? Como siempre, esto lo voy a subir a YouTube y les comparto el enlace. ¿Dónde se hacen los procedimientos? ¿Es alguna aplicación? Sí. ¿Preguntas por el programa? El programa es Festo Fluisim. No sé, no te entiendo la pregunta de los procedimientos, ¿cómo así? O sea, ¿qué procedimientos? Lo que hemos manejado hasta el momento es este programa. Este programa se llama Festo Fluisim. Yo les dejé los enlaces por correo. Karen, ¿tú has recibido mis correos electrónicos? Ah, ya, ya, más o menos entiendo la pregunta. O sea, me preguntas que si, o sea, ¿cuál es la aplicación de esto? O sea, ¿para qué utilizamos estos diseños? Esto es programación de PLC. Un PLC es un controlador lógico programable que utilizamos para automatizar máquinas. Voy a mostrarles aquí, ya que tengo abierto YouTube. La primera clase les mostraba que con un PLC yo puedo automatizar algo como esto. Esta máquina que ustedes ven acá es esta secuencia de esta máquina. Miremosla aquí desde el principio. Esto que aparece acá es una estación que se llama la Prolog. La Prolog es como una fábrica didáctica. Entonces, con unas estaciones que se llaman MPS, se hace la representación de una fábrica real. Entonces, miremoslo aquí en funcionamiento. Por acá ya la tienen en funcionamiento. Entonces, esas máquinas se programan con PLCs. Entonces, por ejemplo, ahí la muestran en funcionamiento. Entonces, miren, ahí por ejemplo activa un cilindro, ese cilindro activa una banda transportadora y luego llega a otra estación. Esa otra estación hace otro proceso que puede ser clasificar colores, etcétera. Va a seleccionar un video donde de pronto muestren más ahí, muestran más a los señores que... Acá, esta sí muestra todo el proceso. Esto es un PLC. Esto de acá son PLCs. Entonces los PLCs son los encargados de programar la secuencia. Un PLC es, haz de cuenta, como la especie del computador de la máquina. O sea, es un dispositivo que tú puedes programar con diferentes lenguajes y entonces ahí le vamos a conectar unos sensores como entrada, unos pulsadores como entrada y como salidas. Le vamos a conectar motores, bombillas, bobinas. Entonces, veamos este funcionamiento de este proceso. Entonces ahí también tengo una estación Prolog. Entonces ahí miren, ahí funciona esa estación almacén, luego ese vacuostato toma el elemento, luego entonces lo lleva a otra máquina y los va empujando. Ah, bueno, entonces ahí lo clasificó por color.
Entonces lo lleva a esta estación donde hace como una especie de proceso ahí de maquinado. Aquí llega a una estación donde clasifica. Y acá entonces llega a una estación que es como de ahí donde la va a ordenar, de acuerdo al tipo de pieza. Entonces las plateadas van para una rampa, las rojas van para otra rampa. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer con la programación de PLC. Vamos a automatizar máquinas. Pues este curso es un curso de 40 horas que está enfocado a la parte de programación de PLCs vamos a trabajar con la interfase Codesis, pero si ustedes aprenden bien ladder, que es el objetivo como principal, ustedes van a programar cualquier PLC. Por ejemplo, este PLC que muestran ahí en ese video es un PLC marca Siemens. Entonces, el objetivo de este curso es la parte más que todo de eléctrica y de automatización industrial. Eh, ¿Respondo tu pregunta, Karen? Ese, digamos, es el objetivo. Entonces, este curso está enfocado más que todo a la parte de programación, digamos, enfocada a la parte de mantenimiento industrial, de automatización industrial y también la parte de domótica. Como les comentaba la primera clase, con un PLC yo puedo automatizar una casa. Se han escuchado de los términos de domótica y inmótica. Entonces, el primer día sé que hay unos compañeros que estudian ingeniería de sistemas. Entonces, de pronto ustedes dirán, pero un ingeniero de sistemas, pues esto es como más para la parte industrial, un electrónico, un eléctrico, un mecánico, un mecatrónico, pero no, ustedes tienen un papel importantísimo porque ahorita estamos hablando de un concepto que se llama Industria 4.0. En Industria 4.0 lo que vamos a hacer es conectar las máquinas a la red de redes que es el Internet. Entonces vamos a hacer que las máquinas se comuniquen entre ellas, lo que llamamos el machine to machine, M2M. Vamos a hacer que las máquinas suban datos a la red, vamos a procesar esos datos, Big Data. Entonces ahí vamos a tener Internet de las cosas, vamos a tener Big Data, vamos a tener procesos donde se maneje identificación de tags como RFID, etcétera. O sea, el manejo de la información es importantísimo en estos momentos y pues Colombia tiene que migrar hacia la parte de mejorar su industria, hacer que la industria sea industria 4.0, lo que llaman ahorita la famosa cuarta revolución industrial. Entonces, ustedes, por ejemplo, en ingeniería de sistemas desarrollan una lógica que es la lógica de programación. Los PLCs también se pueden llegar a programar con este tipo de lenguajes de alto nivel. Y entonces, si ustedes toman este curso, los que estudian ingeniería de sistemas, más adelante pues van a poder profundizar y de pronto meterse en el cuento de Internet de las cosas y de Industria 4.0, que son trabajos del futuro. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Todos bien? ¿Todos bien? Entonces, si no tienen otra pregunta, pues voy a dar por finalizada la sesión. Y voy a subirles el video para que lo puedan ver en sus casas y ver todo el proceso. Entonces, les recomiendo, si están perdidos, entonces empiecen con el primer video. ¿Listo? Digamos, si nunca habían trabajado temas de electricidad, entonces vean desde el primer video que yo les explico los conceptos básicos que deben saber para este curso, que es voltaje, corriente, resistencia, que es una conexión de un circuito en paralelo, que es un circuito en serie. Desde ahí empiezo. Entonces, porfa, para que lo revisen. Cualquier duda, estoy atento para ayudarles a ustedes en sus inquietudes y pues métanle la ficha. Listo, cualquier cosa estoy ahí atento. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. También dejo esto grabado para los compañeros que me vean de pronto que no pudieron asistir hoy en la mañana, me puedan ver más tarde. Entonces también para ustedes la invitación está abierta. Cualquier duda, por favor escríbanme. Estamos en contacto. Por favor, inscríbanse en la plataforma Edmodo. Y si alguno no está recibiendo mis correos, solamente está recibiendo los WhatsApps o al contrario, no recibe los WhatsApp, pero sí mis correos, entonces contácteme para que yo lo agregue para que queden en todos los grupos, ¿listo? Y por favor, inscríbanse en la plataforma Edmodo. Entonces, muchas gracias. Voy a
Voy a poner a descargar este video para subirlo luego a YouTube y compartirles el enlace. Entonces, muchas gracias por su asistencia, que tengan un buen día.